Bueno, entonces, para la clase pasada estábamos estudiando los multiplexores y los demultiplexores. Hacíamos una demostración de que, esto podría representar, por ejemplo, un sistema de comunicación donde los datos van a estar entrando en información, ¿sí? En información variable, y yo podría seleccionar los datos solamente desde una entrada, n salidas, n datos, ¿sí? Y los datos entonces se van representando por medio de la selección de un multiplexor hacia la salida, representada con 4 bits cada uno, datos de 4 bits, y dándole salida por medio de un display. Si yo fuera a seleccionar desde acá, entonces tendría el dato 1, ¿sí? Datos aleatorios que están entrando de información, y si selecciono entonces el 1, entonces entraría el otro, ¿sí? Así sucesivamente, y ya a este no le importa, y estos que están abajo tampoco le importan, ¿sí? Y si entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el dato 2, ¿sí? Entonces me seleccionaría este, y así sucesivamente, no le importa el resto, y así sucesivamente, listo. En este caso hicimos uno de 8, ¿sí? Hicimos uno de 8, mírenlo ahí, y ya con eso entonces sí, finalizaríamos el tema de multiplexación. Ahora, vamos entonces a hablar de dispositivos de memoria, que en su caso excepcional, para esta materia vamos a hablar de los latch, arrancando. Mm, listo. Voy entonces a hablar primero que todo de cuál va a ser la conclusión, como en las películas, vamos a terminar un proyecto final de lo que son las memorias como tal, y estamos hablando de este señor. Eh, Vamos a construir este circuito, este que está acá. ¿Listo? ¿Qué me va a hacer el circuito? Tiene que hacer, tiene que detectar por medio de dos sensores de entrada, que en este caso son sensores infrarrojos, mírenlos acá. Esta parte es casi totalmente analógica, excepto por estas dos compuertas que se llaman trigger Smith, y que lo que van a hacer es garantizar los rangos en los cuales, los rangos de sensibilidad en los cuales los sensores van a empezar a actuar, es decir, funciona en conjunto con este potenciómetro. Y estos sensores que son infrarrojos, ¿sí? Dicen TX y RX, entonces me van a hacer las veces de detección. Cuando este entra, entonces me da ingreso, y cuando este ingresa, y cuando este detecta y este detecta, entonces me le da salida. El sistema combinacional, por medio de compuertas, lo vamos a hacer por medio de cerrojos. Ahorita vamos a mirar esta parte de acá, la vamos a construir paso a paso en varias simulaciones que yo tengo prediseñadas, y para entenderlo un poco mejor, ¿listo? Entonces vamos a empezar desde la parte más, menos, menos grande, por decirlo así, más pequeña, que sería esto, que sería el latch set y el latch reset. ¿Cómo funcionan? Pero primero entonces vamos a dar una definición. Bueno, entonces, ¿qué es en sí una memoria? Pues básicamente es un sistema digital que lo que va a hacer es que va a almacenar una información, ya puede ser permanente, puede ser temporal, ¿sí? Dice que usando gran cantidad de compuertas, en este caso, pues la mínima representación sería esta, una sola compuerta, y, con una sola compuerta entonces estaríamos hablando de lo que son latch o cerrojos estáticos. Esos manes se van a quedar, ¿por qué son estáticos? Porque se van a quedar con ese bit de información, que básicamente sería uno, mírenlo acá, ¿sí? Estamos hablando de un solo bit de almacenamiento, cuando detecta algo en la entrada. Si es set, entonces se va a quedar con un 1. Si es un reset, entonces le hacemos un engaño al sistema para que se quede con un 0. El engaño es esto. Si yo tengo una OR, entonces yo puedo representar un bit, ¿sí? A la salida, pero si yo tengo una OR, una NOR con una NOT, estaría haciendo la misma OR, ¿no? Haciendo la misma negación, pero en la mitad me quedaría con un 0 almacenado, y por eso se llama entonces reset. ¿Listo? Porque solamente me quedo con el 0, y acá en este caso me quedo con el 1. Miren, guarda 1 o guarda 0. Entonces, para que no lo hagamos en el aire, vamos a ir acá a las simulaciones. Yo lo tengo por acá, para que ustedes miren entonces cómo funcionan. Listo. Hablando del tipo D, bueno, vamos a hablar del tipo set, el tipo reset, el tipo set reset, que serían las dos funcionalidades. O sea, ya no se queda con un bit estático, sino que se puede resetear la memoria como tal. Y también hablaríamos del SCR, o sea, un set reset, pero con un control, con un pin de control, como quien dice un enable, que ese básicamente sería como un ciclo de reloj.
Ahí es donde yo voy almacenando. Con ese ciclo de reloj voy almacenando datos. Bien, listo. Entonces arranquemos con el set. Bueno, ¿qué me dice entonces con ese set? Yo tengo el paso a paso, sin embargo, solamente sería este último, este que está acá en pantalla, sería mi memoria set. Cuando yo le digo vaya y simule y pásese a 1, él me guarda este dato y ya no le importa más lo que haya en la entrada. Él ya guardó ese dato, pero se quedó estático, él ya se quedó con él. ¿Listo? Entonces, para que lo miremos mejor, sería algo como esto. Yo tengo una compuerta OR con dos datos de entrada. Si lo tengo en lazo de realimentación abierto, por decirlo, entonces yo podría representar esto como un 0 o como un 1 a la entrada. 0 o 1, ustedes ya saben cómo funciona la compuerta OR. Si entra alguno de los dos funciona, si no entra ninguno no funciona. Entonces, si yo pensara en este nuevo señor, cuando él almacene el dato de acá, miren, cuando yo almacene el dato de acá, y ya no lo represento como una modificación de un dato de entrada, sino que lo que tenga la salida, la realimento por medio de un dato, a él ya no le va a importar, porque recuerde que una OR funciona con lo uno o lo otro. Si tiene un 1 acá constante, él ya se quedó con él. ¿Listo? Acá sería exactamente lo mismo, si yo le doy como el paso a paso, si yo ya no tengo un bit de entrada que puedo cambiar, sino que ya va a ser con el lazo de realimentación. Si yo le meto un 1 acá, él me dice, listo, métale un 1 y él guarda un 1. Y finalmente, entonces tendríamos un dato almacenado aquí, sin importar lo que pase en la salida. Entonces vamos a mirarlo, miren. Estos tres serían exactamente lo mismo. Sería el paso a paso para mostrarlo ahí en el Word. Si yo meto un 1, mírenlo ahí, me almacena un 1, pero cuando yo lo quito, él ya quedó con ese 1 porque miren la salida. Miren la salida como realimenta. Por más que yo le dé, no lo va a quitar. Es decir, almacenó este dato. Pero lo almacenó de forma constante. Entonces hay que evitar eso, ¿cierto? Yo necesito un sistema que sea dinámico, no estático. Entonces para eso, entonces vamos a ir a ver el reset. Vamos a hacerlo más rápido. Este es el reset, ¿sí? El last reset. Entonces, ¿qué pasa con el last reset? Guarda un 0, ¿sí? Recuerden, guarda un 0. Entonces para eso voy a tener una representación de la salida, tanto negada como sin negar. Miren acá, pasaría exactamente lo mismo. Yo tengo un dato acá dinámico, aproximarlo un poquito más. Yo tengo un dato acá dinámico, mirenlo ahí. Sí, tengo un dato dinámico, pero si yo lo quito, entonces, si quito entonces, ¿qué pasaría? Este dato de acá se realimenta y no va a guardar el 1, va a guardar es el 0, ¿sí? Con un solo bit de entrada, mírenlo acá. Vamos a hacerlo acá, este sería el lash reset, que con un 0 guarda un 0, entonces, miremoslo ahí. ¿Sí? Si yo le doy un 0, miren lo que pasa, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, guarda un 1, pero yo estoy aprovechando que hice la conversión de una OR por medio de una NOR con una NOT para que acá en el medio yo saque un 0 y también pueda guardar el 0, ¿sí me entienden? La guarda también un 1, pero también puede guardar un 0. En este caso se llama un lash reset. Mírenlo, ya por más que lo haga, no lo puedo cambiar. Ok, listo. Ahora entonces vamos a hablar de otro. Miren dónde vamos en el taller. Vamos acá, ya analizamos el set, ya analizamos el reset. Este guarda un 1 y este guarda un 0. Vamos a ir a ver uno que sí tiene reset, o sea, donde yo pueda hacer el reset de ese dato de entrada. Es decir, este set me va a decir qué es lo que voy a almacenar acá a la salida. Y el reset me va a decir cuándo lo puedo resetear. ¿Listo? Siempre y cuando el set esté en 0, entonces no voy a resetear. Si el reset está en 1, reseteo este dato de entrada. ¿Listo? Entonces vamos a verlo también en la simulación. Ahorita analizamos lo que es una tabla de transiciones con un cuadro de estados y una máquina de estados. Miren acá, esta es una maquinita de estados. Vamos a verla primero en simulación para que ustedes me entiendan y ya vamos a analizar esa tabla de estados y ese mapita. Vamos a ver, last reset, set reset, lo acá, last set reset. El simulador sigue siendo el Proteus. Recuerden que ustedes lo van a hacer en protobar virtual para que no se les olvide. Ahora sí, entonces tengo dos datos en 0. Bien, listo. Si yo le meto un 1 al set, él me va a guardar, pilas con esto, pilas con esto. Él me va a guardar un 1, pero también me está diciendo que aprovecho esta negación de esta NOR para que también almacenen la negación de la salida. Sí, muchos circuitos integrados son así. De hecho, los flip-flops, que para eso estamos analizándolo,
para hablar de flip-flops. Entonces son así, tienen una salida positiva y una salida negada, para que yo lo pueda aprovechar para otras cosas. Entonces miren, listo, me quedé con ese set, mírenlo ahí, ¿sí? Me quedé con ese set. Por más que yo le dé set, entonces no pasa nada. Pero entonces el reset, ¿qué hace? Vuelve el dato a cero, ¿sí? Vuelve la salida en cero, recuerden, esta es la negación. Y si yo entonces le digo, venga, almaceno en 1, pero el reset está en 1, es una especie como de controversia, es decir, es una especie como de un dato especial, un caso especial en el que si yo le doy 6 y reset al mismo tiempo, pues no va a hacer nada. Miren, de hecho la salida está en 0 y la negación está en 0. No, eso no se puede dar, ese caso no se puede dar. Entonces siempre tiene que estar el reset en 0 para yo poder almacenar el dato. ¿Listo? Para yo poder almacenar el dato. Entonces miren, otra vez reset y lo vuelvo a 0. Y cuando le doy set, lo almacena, miren, lo almacena. Y si le doy reset, entonces vuelve y la coloca en 0. Solamente fíjense en esta es la negación, solamente en esta. Quito el reset y le doy set y almaceno el dato, mírenlo acá, ¿sí? Y si quito el set, entonces le doy reset, ¿sí? Ya le di reset, entonces ahorita otra vez almaceno el dato con set y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces miremos la tabla de estados. ¿Qué me dice? La tabla de estados ahorita sí. Recuerden, solamente es esto, set. Este tiene que estar en 0 para poderle dar set y almacenar el dato. Si este está en 1 y este está en 1, es un caso especial en el que no puede darse. ¿Sí? Las dos salidas negadas y sin negar se colocan en 0, no funciona. Y si le doy reset, entonces lo que me va a hacer es que me va a cambiar el dato de salida. Bueno, vamos a pensar entonces en algo. Una tabla de estados, una tabla de transición me sugiere esto. Yo voy a tener un dato anterior y voy a tener un dato posterior que se va a llamar Q asterisco. En este caso, entonces, ya son sistemas un poco más secuenciales, porque por el hecho de que él tiene que pensar en la salida, pero los estados de su entrada anterior para poder colocar una salida en otro estado, mientras que una función combinacional puede colocar sus salidas independientemente de los estados anteriores y posteriores de las señales de entrada. Sí, esa es la definición de un sistema combinacional con respecto a un secuencial. Entonces vamos a mirar acá el documento. Mírenlo acá, miremos entonces la maquinita de estados y la tabla de transiciones de este señor. Él me dice, si yo tengo un 0, 0, pues entonces mi salida va a estar en 0. Y es verdad, si yo no tengo reset, mi salida va a estar en 0. Si tengo un set, entonces le meto un 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La salida se va a colocar en 1, ¿sí? Que fue lo que hicimos ahorita. Si la salida, el selector está en 0 y el reset en 0, pues va a seguir en 1, porque ese era el dato que estaba almacenado, ¿sí? O sea, como quien dice, le di set otra vez y va a seguir en 1. Si lo coloco en 0 y coloco el reset, ya lo que voy a hacer es que el dato que está almacenado en 1 lo coloco en 0. Si es que le di reset, mírenlo ahí. Y si vuelvo a bajar el reset a 0, pues va a seguir en 0. Y si vuelvo y le doy set, entonces almacena un 1. Pero si le doy set y reset al mismo tiempo, entonces va a ser un caso atípico en el cual no pueden entrar los dos. Esta condición no se puede dar cuando los dos estén en 1. ¿Listo? Da un dato erróneo. Lo hago desde 0, miren. Lo que dice la tabla es esto. Vuelvo y lo hago. Si coloco un set, almaceno un 1. Y si suelto, entonces sigue en 1. Si coloco un reset, hago el reset, o sea que la salida queda en 0 y lo suelto y sigue en 0. Y si coloco un set, entonces almaceno otra vez el dato, pero si le doy reset, entonces es el dato atípico que no se puede dar. ¿Listo? Entonces otra vez quito la salida y hago el reset, ¿sí? Hago el reset y con el set vuelvo y almaceno el dato, ya lo almacené y vuelvo y hago el reset y así sucesivamente. Mírenlo ahí. ¿Listo? ¿Listo? Así es entonces como se almacenan los datos. Bien, este es el set reset. Espero que me hayan entendido, si no repasan nuevamente el video. Vamos a terminar mirándola, antes de que cierre este señor, vamos a terminar mirando la tabla de transiciones. Como les digo, es un estado anterior y un estado posterior, estado siguiente, presente y siguiente. Entonces estaba en 0 y si le meto 0, 0 a las entradas, entonces va a seguir en 0. Lo mismo, si le coloco un 1, entonces si está en 1 y las salidas son 0, 0, entonces él sigue en 1 y así sucesivamente. Sí, es como pensando en la salida, en qué posición está, en qué dato está almacenado. Entonces yo lo que voy a hacer es mirar qué pasa a la salida. Esta tabla combinacional se hace simplemente pensando
en que este estado presente es mi bit menos significativo y este es mi más significativo. Miren cómo va creciendo. Este va cambiando de 1 en 1, este va cambiando de 2 en 2 y este de 4 en 4 para poder hacer mi estado siguiente. ¿Listo? Pero es igualito, igualito como lo representé en esta tabla. Ahorita vamos a hacer otra máquina de estados para que lo entiendan mejor. Y esta me lo representa muy fácil. Miren, este dato que está aquí, estos son los datos a los que yo quiero llegar. Mi salida, como quien dice, mi salida Q. ¿Sí? Estas bolitas son mi salida Q. Y estos son los estados en los cuales pueden estar mis entradas. Me dicen que es set y reset. Cuando ella está en set, mírenlo ahí. Párenme bolas con esto bien. Si él está en cero, la salida está en cero, el dato almacenado es cero, y yo le ingreso un 1 es porque coloqué set. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de ser 0 a 1. Y si yo le coloco o 0 o 1, o 0 o 1, bueno, analicemos primero esta. Si él está en 1 y le coloco un reset, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de ser 1 a 0 porque hice el reset. Ahora, está por ejemplo acá. Si yo le coloco, si el set está en 0 y le doy reset, o 0 o 1, pues él va a seguir en 0 o no, porque el dato que estoy almacenando es 0. Miren, él me dice set en 0, entonces va a almacenar un 0, y independientemente si yo le doy reset, se va a quedar en 0. Y lo mismo esta posición de acá, si estoy en 1 y yo le doy un reset, pues igual, él sigue siendo un 1, independientemente de lo que yo tenga en set. ¿Listo? Vamos entonces a mirar, y así sigue, ¿no? Así sigue. 1 va a pasar de 0 a 1, y le entra un 1 al reset. Ah, listo, va a pasar de 1 a 0. Y así va a permanecer, así va a permanecer. Listo. Bueno, vamos a mirar el otro latch, que sería un set reset, igual como el que estábamos haciendo ahorita. Miren, es exactamente igual. Lo que pasa es que acá coloco un acondicionamiento con dos compuertas AND para hacer el control, es decir, delimito el set que tenía y el reset que tenía. Es exactamente igualito, pero le coloco dos AND acá a la entrada para que puedan ser controladas por medio de este pin de control, que podría ser un bit de reloj. Mm, si yo tengo un 1 acá, le coloco un 1, pero recuerden que la AND funciona es con las dos en 1. Entonces tendría que ser, si esta tiene un 1 por acá y set tiene un 1, funciona set. Y si esta tiene un 1 por acá y esta tiene un 1, funciona reset. ¿Listo? Pero depende de ese pin de control. Espero que me hayan entendido esa partecita de acá. Siempre tiene que estar el bit de control en 1 para poder que se active o set o reset porque tiene dos AND a la entrada. Bueno, vamos a verlo entonces, vamos a verlo funcionar, slash set reset, y vamos a ver la diferencia, pilas con este, porque este no dependía de un pin de control, solamente era set reset. Ahora vamos a mirar entonces el latch SSR. Y con ese entonces terminaríamos la parte del latch y ya mostramos el ejemplo. ¿Listo? El que vamos a hacer es con latch SR solamente, sin pin de control. Bien, entonces miren la diferencia. Resulta que yo tengo los dos bits en 0, ¿sí? Y miren lo que pasa. Para el otro ejercicio anterior, yo decía, si este está en set, entonces vaya y almacene un dato, ¿recuerdan? Y si este estaba en 1, entonces vaya y resete el dato de la salida. Miren que ya no funciona. Ya no está funcionando. ¿Y es porque él necesita que este dato de entrada esté en 1. Si ese dato de entrada está en 1, ese pin de control, entonces ahí sí deja hacer el almacenamiento. Mírenlo ahí. ¿Sí? Set, reset. Mírenlo ahí. Reset, reset, reset. Nada, porque ya lo tengo en 0. Si le doy un set, entonces listo, otra vez. Set y ya almacenó el dato. Mírenlo ahí. ¿Sí? Ya almacenó el dato. Pero si le doy pin de control, él se queda con ese dato almacenado, independientemente de lo que yo haga con reset. Mírenlo. ¿Sí? Independientemente de lo que haga con reset, él ya quedó con ese dato almacenado. Ahora, vuelvo a editar el control. Y ahorita sí, hago el reset. Sí, mírenlo ahí. Hago el reset. Y si voy y le doy set, almacena otra vez el dato y quedémonos con ese dato almacenado. Por ejemplo, quitemos el control y ya no deja hacer el reset. Bien, ¿sí? Hagamos otra partecita, hagamos el reset. Listo. Y quitemos el control. Ahorita sí, voy a hacer un set nuevamente para ingresar un 1, ya no me deja. ¿Por qué? Porque básicamente está el control, ¿sí? Desactivado. Y listo. Entonces, en conclusión, es el mismo latch set reset, pero con un pin de control, por eso se llama SSR. ¿Listo? Set reset con un control. Entonces, vamos a ver la tabla de estados, la tablita de estados. Vamos a mirar esta tablita de estado, listo. Me dice, si yo tengo un pin de control en 1, es la única vez que él puede funcionar. Si tengo un pin de control en 1, mírenlo, en todos los estados hay un 1. Si no, no funcionaría esta tabla de estados. ¿Listo? Entonces, como quien dice, acá entonces sería
un set reset. Esta parte de abajo es reset. Bueno, no sé por qué nos está mostrando. Ah, bueno, ok. Listo. Esta parte de acá arriba es control, esta parte de acá arriba es set y esta parte de acá abajo es reset. Es la misma, miren, es la misma, miren, don't care, 1, 0, 0, 1, don't care. O sea, es exactamente el mismo de arriba, la misma maquinita de estados de arriba, pero incluyendo un 1. Si el pin de control 1 funciona, deja de hacer lo mismo. ¿Listo? Bien, muchachos. Yo creo que ya no tendremos que analizar más. Ya saben entonces cómo es una memoria. Una memoria, cuando vean este cerrojo acá, esta realimentación, quieren decir de que va a quedar con un bit. Va a quedar con un bit almacenado. Que yo puedo tener un bit de reset, listo, sí lo puedo tener. Pero si no lo tengo, es un dato almacenado que no es muy común, que quede estático. Las memorias siempre tienen que tener un almacenamiento con un reset. ¿Listo? O los almacenamientos reales como la memoria SMD, o las memorias USBs o los discos duros del computador me permiten hacer una sobreposición de las memorias, ¿sí? Como quien dice, yo sobrepongo ese dato que tengo interno. Ahora sí, vamos a empezar a analizar la, la aplicación que vamos a hacer. Recuerden que la aplicación es esta. Vamos a entrar con un sensor, un carro. Piensen en que este es el carro, ¿sí? Vienen por acá, miren mi cursor. Este es el carro. Vino acá y detectó mi sensor infrarrojo, pero al mismo tiempo, el carro que está acá grande, el carro que está acá grande, a ver, yo lo dibujo. Eh, el carrito está acá, mírenlo. Y él ya entró en dos posiciones. Detectó este sensor y detectó este sensor. Ahí, en ese caso, me va a decir que está ingresando. Y cuando el carro se fue, que es este caso, cuando ya ninguno de los dos sensores lo detecta, que el carro va por acá, entonces él me dice que sigue habiendo, o sea, que él ya ingresó, me detecta ese bit de entrada. Y cuando le digo que vino el carro y tocó aquí el sensor, quiere decir que como lo tocó por primera vez este segundo sensor, entonces va a ir saliendo. Y cuando detecte este otro, va a permanecer saliendo. Y cuando el carro está aquí, va a decir de que ya dejó de salir, es decir, no va a detectar nada a la salida. Vuelvo y les explico. Si el carro viene hacia esta dirección y detectó primero este sensor y después este, él va a decir que va ingresando. Y si después él detectó primero este sensor y después este, va a decir que va saliendo. Es decir, tiene que guardar un dato de memoria de los sensores, dependiendo de cuál toque primero. ¿Listo? Bien, entonces, para no hablar más, entonces vamos a ir directamente a la aplicación. La lógica que ustedes tienen que implementar en la protoboard virtual, enfatizo en eso, debe de ser en la protoboard virtual. La van a hacer con estas compuertas. ¿Cuántas compuertas NOR hay aquí? Hay 5 compuertas NOR, mírenlas ahí. 5 compuertas NOR y 2 compuertas AND. ¿Listo? Ahí está la referencia, la NOR es la 7402, o la universal, ¿sí? Y estas las compuertas básicas AND 74008. Listo. Y acá vamos a tener un LED al final, dos LEDs al final. Y para ustedes, ojo con esto, porque como es simulación, entonces no van a representar este sensor, ¿sí? Entonces se desgastarían mucho si lo coloco en Proteus. Entonces no vamos a hacer este sensor, sino que vamos a colocar acá un switch. ¿Listo? Un switch para que vean los estados del sensor, para que permanezcan activos y después los deshabiliten y funcionen las memorias. Bien. Vamos entonces a sacar entonces esta primera partecita. Sería la aplicación parqueadero, y vamos a verla primero. Lo primero que vamos a detectar para esta aplicación. ¿Con con qué tipo de memoria lo voy a hacer? Lo voy a hacer con memorias slash set reset. ¿Listo? Recuerden que la memoria set reset, entonces tendría un pin de entrada y otro pin de entrada que sería el set acá al principio y el reset acá al final. ¿Listo? Ya los dejo para que ustedes analicen este set reset bien desde la lógica combinacional de compuertas, ¿sí? Que lo analicen. Si acá hay un 1, ¿qué pasa? Que entonces acá vendría un 0 y acá vendría otra vez aparece un 1, entonces acá aparece un 1. Y si le doy reset, entonces acá aparecerían dos unos, es decir, que se me colocan 0. Bueno, todo eso entonces lo analizarían ustedes. Bien, este reset tiene un problema. Voy a empezar otra vez en el carrito. Otra vez en el carrito, listo. 1, 2, set reset. Listo, voy a unir 2 set reset.
y voy a pensar de que este man que viene por acá es mi carro. ¿Listo? Este es mi carro. No lo voy a volver a dibujar, solamente lo voy a hacer acá. Este es mi carro. Listo. Este es mi carrito que viene acá entrando. Bien. El carro entró en esta dirección, hacia abajo. Entró en esta dirección. ¿Listo? Y resulta que el primero detectó A. Simulémoslo. Primero detectó A. Detectó A. Listo, almacenó el dato. Mírenlo ahí, almacenó el dato. Hay que tenerlo sostenido porque recuerden que son sensores. Son sensores monoestables. O sea, mientras esté el sensor, va a permanecer la memoria. Cuando yo detecte este dato, va a decir, ese es el problema, va a decir que también está saliendo. Entonces ya pensé en algo. Y es que yo tengo que colocar algo acá a la entrada que me diga, no, venga, espérese que usted está ingresando, pero también cuando detectó el segundo sensor me dice que está saliendo. Eso es mentira. El carro ya está sensando con los dos sensores de entrada en esa posición y está sobre esa posición, está apenas entrando. O sea que este no tuvo por qué haberse habilitado. Y lo mismo pasa si yo estoy saliendo, miren. Lo mismo pasa si yo estoy saliendo. Si yo lo coloco a salir, él me dice que está saliendo. Bien, es verdad, miren, el carro entró hacia acá. Y cuando detectó ese sensor de arriba, ese primer sensor, me dice que también está ingresando. No. Entonces está mal, está funcionando mal. Yo tengo que decirles cuando detecte este y después este, guárdeme una memoria. ¿Cuál es el truco acá? El truco es este. Cuando yo tenga un set, yo no voy a ir a darle set directamente a este, sino que lo voy a delimitar, voy a delimitarlo, este set por medio de una compuerta AND, a través de esta compuerta, no, esta salida que está negada. Es decir, ahorita sí me va a servir esa salida negada. ¿Por qué? Porque si el AND detecta que tiene un 0 por este lado y este set al mismo tiempo, miren, este set al mismo tiempo tiene una activación, él necesita de que esta esté desactivada, o sea, que esté desactivada, o sea, que esta esté en 0, para poder que me permita hacer el set. Voy a mostrarles esa parte. Quédense con esta partecita acá y piensen que acá va a haber una AND. ¿Entre quién? Entre el set y la salida negada. Y vamos a analizarlo, ¿listo? Bueno, vamos a mirar entonces vamos a analizar entonces esta que sería el caso 2, en el cual yo voy a permitir hacer el ingreso con memoria. Vamos a ver entonces el ingreso, sería así. Lo mismo, yo tengo el carro acá entrando, ¿sí? Todavía no ha detectado, pero miren lo que pasa. Entre el set y la salida negada, permito que él haga set a la salida, es decir, este sensor, este latch es para la salida, este latch es para el ingreso. Cuando este tenga un set, al mismo tiempo que yo le dé ingreso al primero, esta salida, ¿cómo va a estar? Si acá hay un 1 del ingreso, acá hay un 0. Entonces yo con ese 0 hago que mi set del segundo, que es el de la salida, me diga que esté sin funcionar. ¿Por qué? Porque acá hay un 0 y acá hay un 1. Entonces voy a hacerlo, miren. Voy a simular. Por acá tengo un 1. Ingresa al carro, o sea que ya detectó la puntica del carro, como quien dice, las primeras llantas, ya lo detectó. Y fíjense en la solución, ya tocó el segundo sensor. Y miren lo que pasó. Ya no está funcionando el pin de salida, el que decía, el error que teníamos al principio. ¿Por qué? Porque aprovechamos que esta salida negada se colocó en 0, entonces lo monto una AND junto con el set del segundo, ¿sí? Y la AND, recuerden que necesitan los dos en uno. Entonces, ese es el truco acá. Y lo mismo voy a hacer para la salida, porque miren lo que pasa, ya el carro pasó del todo, ya el carro va por aquí, miren, o sea que ya no detectó más este sensor, sigue entrando, ¿sí o qué? Y ya no detectó más este sensor, o sea que ya ni entró ni salió, ya el carro entró. Y ahorita miren la salida, miren, detecta este primero, sí, está funcionando bien, sale, el carro va hacia allá, pero detectó este segundo y miren lo que pasa, ingresa otra vez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que se hizo en la parte de abajo, se hace en la parte de arriba. Y ya me voy a quedar entonces con el circuito que ustedes deben de construir. Entonces voy a darle salida acá y voy a ir al latch reset final, el 3. Y ahorita sí, listo.
Entonces, ¿cómo sería este? Miren, ya involucré una AND nueva, pero con el set, delimitando el set del segundo del señor que ingresa. Cuando este esté en not, cuando este esté en ceros, porque la salida está habilitada, entonces va a ir a delimitarme el set del ingreso. Vamos a verlo entonces funcionar. Vamos a simular. Y entro con el carro, miren, viene el carrito acá, tocó las primeras llantas, entonces miren, ingresó, ¿sí o no? Miren, ingresó. Tocó el segundo sensor, sigue ingresando, pero la salida no se me activa porque el carro está ingresando. Ahora, solté el primer sensor porque el carro ya pasó y solté el segundo sensor. Ya terminó de pasar, entonces ya no me dice que está ingresando. Dice que está ingresando mientras estén los sensores activos. Bien. Y ahora entonces voy a darle salida. Es decir, primero se activa este, miren, salida. Después se activa este segundo sensor. Ya no hubo el error que teníamos antes, que me decía que estaba ingresando por el juego de ANS. Y después le digo, listo, ya el carro va por acá saliendo. Entonces, listo, suelto por acá el primero, sigue saliendo, y suelto el segundo. Mírenlo ahí, listo. Entonces lo mismo, carro ingresa, mírenlo ahí, ingresa, listo. Y carro salió del todo. ¿Sí? Estoy simulando el proceso de que el carro viene y que el carro sale mientras mantengan los dos activos. Entonces va a decir que está ingresando. Y si mientras mantengan los dos activos, va a decir que está saliendo. Espero que me hayan entendido. Esta es entonces la tarea de ustedes. Recuerden, tienen que colocar en la protoboard virtual acá switch para poder hacer esto de sostener, ¿sí? De hacer las veces de sensores. Y cuando volvamos cuando dejemos de estar virtuales y podamos hacerlo presencial, entonces ustedes van a conseguirse estos materiales que serían los materiales de los sensores, infrarrojos, resistencias, potenciómetros, Smith Trigger, y con eso hacemos el sensor. Diría yo que análogo digital sería este sensor, y pasaríamos a la parte digital funcionando con un par de LEDs. Yo les digo que ya activen es una parte grande, por decir una especie de licuadora como el de las ambulancias, para que me diga cuando está entrando en un parqueadero real. Entonces acá en vez de este LED coloco un transistor amplificando corriente, como un switch electrónico en vez de este LED, y voy y conecto la carga por medio de un relé a 110 voltios o más. ¿Listo? Los materiales serían estos para finalizar, serían estos, ¿sí? Y entonces ya con eso podemos terminar entonces la clase de hoy. Queda entonces por decir, es solamente esto. Queda la parte de flip-flops, queda la parte de flip-flops que sería el conjunto, por decir al principio, un tipo D, que fue el último que me faltó por explicar, que es una sola entrada, que es una sola entrada. Qué pena, esperen, yo me vuelvo un poquito por acá. Este que es el tipo D, lo acá, que sería una sola entrada. Ya con esto le daríamos inicio a lo que son los flip-flops, que son almacenamientos muy utilizados dentro de los integrados. De hecho, la mayoría de memorias actuales pueden tener flip-flops internamente eh, para que hagan, por ejemplo, sistemas computarizados que me respondan a señales de entrada, me guarden datos y después los vuelvan a recopilar para hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, este sería el latch, pero el tipo D, que me daría entrada al flip-flop tipo D. ¿Listo? Entonces, miren, sería una entrada de control, lo mismo. Si el tipo D no hay nada, pero con esto, entonces este tipo D haríamos entonces el almacenamiento. Simplemente un bit de control y yo le digo, almacene o no almacene, almacene o no almacene. ¿Listo? Y si le quito el control, ya no importa lo que haga. ¿Sí? Almacena el dato. Con un solo bit de entrada, entonces puedo almacenar un dato. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya lo vieron, un 0, ¿sí? Y con este, entonces, si hay control, entonces almaceno un 1 y quito el control y ya no importa lo que haga. No importa lo que haga, almacene el dato. ¿Listo? Bueno. Bien, muchachos, entonces, como les digo, quedaría solamente la parte de flip-flops. Me quedan 4 minutos de video. Eh, voy a mostrarles por lo menos un tipo D, un flip-flop tipo D. Voy a verlo por acá. Que sería un conjunto. Un flip-flop tipo D, mírenlo acá, que era el último que les hablé. Hay tipo JK, tipo SR, tipo T. Bueno, hay varios tipos, hay como 4 o 5 tipos de flip-flops. Dependiendo de las estructuras, esta sería con 2 delays, mientras que yo esté aquí, él almacena como un dato de entrada, pero no lo suelta a la salida hasta que yo no le dé un flanco. Es decir, él va a detectar flanquitos para poder almacenar las memorias. Miren, en este caso tendría 2 latch SR, estaría compuesto por 2 latch SR y un flip-flop.
Y si yo le doy si yo le doy delay, perdón, tiene que estar con el control. Si yo le doy delay, pues entonces él va a almacenar el 0, ¿sí? Y si yo le doy otra vez con un flanco, entonces almacena el segundo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, si coloco el latch, el tipo de en 1, entonces él viene y almacena con ese primer flanco. Y lo suelto y almacena el segundo. ¿Listo? Otra vez, coloco un 0. Y él me va a decir, con el primer flanco almaceno el 0 y con el de subida almaceno el segundo 0. ¿Listo? Este detecta como el de bajada, el de subida, y este detecta el de bajada. Entonces yo tengo ciclos de reloj, entonces eh, lo puedo hacer con una sola entrada que se llama D. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Entonces ahí está, ahí está. Siempre y cuando haya control, siempre y cuando el flanco esté en subida o en bajada, entonces yo puedo almacenar el dato. ¿Listo? Listo, muchachos. Eh, voy entonces a finalizar diciéndoles que ya solamente queda una semanita, entonces para que nos pongamos pilas, esta es la práctica de esta semana. Pues bueno, voy a anexarles este documento que es el de flip-flops para que lo estudien bien. Flancos de subida, flancos de bajada, tipo FSR, flip-flop SR, que es con set reset y un pin de control, como les acaba de mostrar el D, pero con dos, set reset. Eh, también hay uno que es el tipo D, que ya les acabé de mostrar, ¿sí? Hay uno que es con una topología master slave, o sea, esclavo y maestro, que sería el tipo T. Este sería entonces lo mismo que un CRZ, pero le llaman JK porque él lo que hace es una especie de toggle con estos dos pines. Miren, los televisores viejitos, viejitos, no tan viejitos, hacían esto. Cuando yo pulsaba estos dos puntos, entonces me hacía una retención del flanco. Entonces decía, ahí ya está en 1. Y cuando volvía y lo pulsaba y lo soltaba, era cuando me hacía el 0. Eso es un toggle. Pulso suelto, 1. Pulso suelto, 0. Pulso suelto, enciendo, pulso suelto, apago. Listo, con un pin de control. Vamos a ir más abajo, ¿sí? Por acá está el tipo T y listo. Entonces ahí con eso entonces finalizaríamos lo de las memorias. Queda entonces la tarea, muchachos, y muchas gracias. Profe, entonces la tarea es en Proteus no, sino únicamente en la Protoboard virtual, ¿cierto?